A ver, ¿cuál de estos se utiliza? Ah, perdón, no se utiliza en el Parkinson. Levodopa, sí, ¿no es cierto? Ya hemos dicho. Selegilina, también, ¿no es cierto? ¿Qué es la selegilina? Un inhibidor de la monoaminoxidasa, ¿no? Que al final degrada pues la levodopa, ¿no es cierto? Entonces, inhibiendo esa enzima, aumenta el tiempo de duración de la levodopa, ¿no es cierto? Ese es el principio. Bromocriptina, ¿qué cosa es? Un agonista dopaminérgico, ¿no? Entonces se podría usar como agonista, ¿no? Pero ya les dije que hay otros agonistas, como el pergolide, que es un agonista dopaminérgico, o el pramipexol, que también es un agonista dopaminérgico. Aloperidol, no, pues al contrario, eso puede dar, ¿no? Síntomas, o desencadenar un parkinsonismo medicamentoso, digamos, ¿no es cierto? Entonces la respuesta es la letra E. 58. Un paciente con corea de Huntington tiene 4 hijos. ¿Cuál es el riesgo de transmisión? ¿No tiene transmisión genética? No, pues es una enfermedad genética, ¿no es cierto? El Huntington. El riesgo para los hijos, pero no para las hijas, no es una enfermedad de transmisión sexual. Ligado al sexo, ¿no es cierto? Entonces, es igual para hijos o hijas, ¿no es cierto? Igual. ¿Existe un riesgo de un 50% en los hijos independientemente del sexo? Claro, afecta igual a ambos sexos, ¿no es cierto? ¿Es imposible determinar el riesgo? No, sí se puede determinar, ¿no? ¿No hay riesgo ya que se trata de una mutación espontánea? No, tampoco, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta es la letra C. La corea de Huntington puede diagnosticarse, a ver, ¿qué dicen? Si hacemos una tomografía o una resonancia a un paciente que tiene Huntington, lo que vamos a ver es que el núcleo caudado está atrofiado, ¿ya? Entonces, esa parte del ventrículo que está junto al núcleo caudado se va a ver más grande, ¿está bien? Como dilatado, en forma compensatoria, ¿sí? Eso es lo que se ve en las imágenes, ¿ya? Luego, como el Huntington es una enfermedad hereditaria, si ya tenemos antecedentes familiares de un cuadro similar, ¿no es cierto? Entonces, podemos hacer el diagnóstico en el siguiente caso, ¿no es cierto? Entonces, la E es la respuesta, ¿no? Historia clínica, antecedentes familiares y signos clínicos, ¿ya? Siguiente, la parálisis supranuclear progresiva. Les dije que existen otras enfermedades, ¿no? Degenerativas que tienen síntomas parkinsonianos. Estos son los Parkinson Plus, ¿no? ¿Está bien? O parkinsonismos, ¿ya? Una de estas enfermedades es la parálisis supranuclear progresiva. Como su nombre lo dice, hay un compromiso, ¿no? ¿No? Ahí dice supranuclear, ¿no es cierto? Estos pacientes no pueden hacer la mirada vertical, ¿ya? Especialmente hacia abajo, no pueden, ¿ya? Como no pueden hacer ese movimiento en los ojos, estos pacientes tienden a caerse, ¿ya? Es una característica. Ahora, además estos pacientes tienen una postura como en extensión, ¿no? Entonces, la cara, digamos, va a estar un poco tirada hacia atrás, ¿no? La cabeza, ¿no? Y es también pues una enfermedad degenerativa, ¿ya? Entonces, vamos a ver las alternativas, dice. Es una enfermedad degenerativa, ¿sí? Puede presentar distonía axial, esto que les digo, ¿no? De esa postura rígida en extensión que tienen. ¿Tiene alteración en la mirada supranuclear? Sí. ¿Nunca se caen los pacientes? No, al contrario, lo que caracteriza este cuadro es que se caen, por eso les digo, ¿ya? Entonces imagínense ustedes que cuando caminen no puedan mirar dónde están pisando,
¿Se caerían o no? Sí, ¿no es cierto? A eso les pasa a estos pacientes. Ya, entonces la respuesta, lo falso, es la letra D. Siguiente, la disminución de los niveles de ceruloplasmina sérica es típica de Wilson, ¿no es cierto? La letra A. ¿Cuál de estas entidades cursa predominantemente con una disfunción autonómica? Acá vemos diferentes enfermedades degenerativas, ¿no? Con síntomas parkinsonianos. ¿Ya? Entonces, la enfermedad de Parkinson ya sabemos, pues, ¿no? El síndrome de Scheidegger es también un parkinsonismo, ¿no? O sea, hay síntomas parkinsonianos, pero lo que caracteriza a este síndrome es la disautonomía. ¿Ya? Son pacientes que hacen disautonomía. La atrofia olivopontocerebelosa, como su nombre lo dice, va a haber una atrofia en estas regiones, por lo tanto, darán trastornos cerebelosos, trastornos motores, con síntomas parkinsonianos. Degeneración esteatonígrica, ¿no? Como su nombre lo dice, el cuerpo estriado y la sustancia negra se van a alterar, entonces van a dar un cuadro parecido al Parkinson también. Parálisis supranuclear progresiva es lo que acabamos de comentar. Entonces dicen, ¿cuál de estas entidades hay principalmente disfunción autonómica? Scheidegger, ¿ya? La respuesta es la letra B. Siguiente. Hombre de 45 años que es traído por deterioro cognitivo progresivo. La exploración muestra movimientos involuntarios de las extremidades. El padre falleció a los 60 años en un centro psiquiátrico y también presentaba dichos movimientos involuntarios. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Cuál sería? Huntington, ¿no? Nos están hablando de una Corea de Huntington, ¿no es cierto? El Huntington no solo tiene síntomas pues neurológicos, también tiene síntomas psiquiátricos, ¿no es cierto? Y a veces el diagnóstico puede ser por ahí, ¿no? Por la parte psiquiátrica, ¿ya? Pero después desarrolla pues de todas maneras la Corea, ¿no? La letra B. 64. En un síndrome de hemisección medular no esperaría encontrar. La letra. Si recordamos un poco la médula, ¿no? En la médula tenemos ciertas zonas por donde van algunas vías, ¿no es cierto? Entonces, la sustancia gris de la médula está hacia el centro y la sustancia blanca está alrededor, ¿no es cierto? En la parte de la sustancia gris, en la parte anterior, están las astas anteriores, por donde están, digamos, las neuronas, la segunda motoneurona, ¿no es cierto? ¿Ya? La vía piramidal que se origina en el cerebro, ¿no? Baja, va por la cápsula interna, por el tronco, se decúsa en la pirámide, ¿no es cierto? Y baja por un lado de la médula, ¿no? Por el haz piramidal, y luego hace sinapsis en ese asta anterior con la segunda motoneurona, que va al músculo, digamos, ¿no es cierto? La parte sensitiva tiene dos componentes. Uno que es la sensibilidad termoalgésica y el otro que es la propiocepción, ¿ya? La propiocepción va por los cordones posteriores. La sensibilidad termoalgésica va por el haz espinotalámico lateral, ¿no es cierto? Entonces, ustedes cuando se pinchan, digamos, ¿no? En la mano, ese impulso lo recoge la neurona sensitiva, va hasta la médula, en la médula cruza hacia el otro lado y va por el haz espinotalámico, como su nombre lo dice, hacia el tálamo, y del tálamo a la corteza, donde se interpreta ese estímulo, ¿sí? Cuando ustedes están sentados, parados, etcétera, ustedes tienen conciencia, ¿no? De la posición de sus articulaciones, etcétera,
esa sensibilidad va por el cordón posterior. Entonces, igual la neurona lo registra de la parte periférica, entra a la médula y sin cruzar va por el cordón posterior hacia arriba. En el tronco se cruza, ¿no? Forma el lemnisco medio y se va hacia el tálamo. Y del tálamo nuevamente a la corteza. Entonces la vía sensitiva tiene dos componentes, como se dan cuenta. Una cruza en la médula y la otra cruza en el tronco. Entonces, si tenemos una lesión medular de la mitad de la médula, ¿no? Supongamos que la lesión, ya para ustedes, sea en el lado izquierdo. ¿Está bien? Ya imagínense una lesión medular en el lado izquierdo. Vamos a tener alteración de la vía piramidal del lado izquierdo, del mismo lado, ¿no es cierto? Vamos a tener alteración de la propiocepción del mismo lado, del lado izquierdo. Y vamos a tener alteración del haz espinotalámico del otro lado, porque ya cruzó, ¿no es cierto? Entonces nos va a dar una alteración termoalgésica contralateral. Eso es lo que caracteriza a una hemisección medular o síndrome de Brown-Séquard, ¿ya? Entonces, hipoestesia térmica contralateral debajo de la lesión, claro, ¿no es cierto? Porque les dije que cruza, pues, ¿no es cierto? Por la médula. Hemiparesia espástica contralateral por debajo de la lesión, no, tendría que ser del mismo lado, por lo que les estoy explicando. Disminución de la sensibilidad propioceptiva ipsilateral por debajo de la lesión, propioceptiva, o sea, cordón posterior del mismo lado, claro. Hipoestesia algésica contralateral, también. Signo de Babinski en el miembro inferior ipsilateral a la lesión, claro, porque se afecta la vía piramidal de ese lado. ¿Ya? Entonces la respuesta es la letra B. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Sí entendieron? Esa parte es un poco compleja, ¿no? Lo que tienen que recordar nomás es que la sensibilidad tiene dos componentes. Uno que es termoalgésico, que cruza la médula. Entonces, si tienen una lesión en la médula, la lesión va a ser contralateral. La vía propioceptiva, que tiene que ver con los cordones posteriores, como no cruza, es del mismo lado. ¿Está bien? Y la vía piramidal siempre va a ser pues del mismo lado, porque por ahí está la parte piramidal, que tiene que ver con la fuerza, ¿no es cierto? ¿Ya? La respuesta es la letra B. 65. En la esclerosis lateral amiotrófica, en el ELA, ¿dónde está la lesión? Dice. ¿Qué cosa es el ELA? Es una enfermedad de motoneurona. Existen dos motoneuronas, la primera y la segunda, o neurona motora superior, neurona motora inferior. Como les dije, la primera motoneurona se origina en el cerebro, baja hasta el tronco o la médula y de ahí nace la segunda motoneurona. El ELA se caracteriza por lesión en la primera y segunda motoneurona. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La letra C, hasta anterior de la médula, donde se ubica la segunda motoneurona, y la vía piramidal, que es primera motoneurona. ¿Ya? Ese es el ELA. La letra C. No es típico de la neurofibromatosis. La neurofibromatosis es una enfermedad neurocutánea, ¿no es cierto? Nódulos de Lich, ¿qué cosa es? En el iris, ¿no es cierto? Que se ve en neurofibromatosis, ¿no? ¿Se asocia a patología tumoral? Sí, ¿no es cierto? En la neurofibromatosis se asocian algunos tumores. ¿Manchas café con leche? Claro, ¿no es cierto? Eso es característico. ¿Presencia de retraso mental? Puede haber cierto compromiso del intelecto en la neurofibromatosis. ¿Crisis convulsivas? Esa no es una característica de la neurofibromatosis, ¿ya? La respuesta es la letra E. Muy bien, nos hablan del síndrome de von Hippel-Lindau, ¿no? Esta es una enfermedad, ¿no? De tipo hereditaria,
que se caracteriza por el desarrollo de tumores, ¿ya? En diferentes sitios, ¿ya? Eh, de lo que respecta a la parte neurológica, se puede asociar a tumores cerebrales, ¿ya? Hemangioblastomas cerebelosos. Eh, Estos tumores son bastante frecuentes en los adultos, ¿ya? Y junto con las metástasis representan las causas más frecuentes de tumores de fosa posterior en los adultos, ¿ya? Porque los tumores de fosa posterior son más frecuentes en niños, ¿ya? Pero cuando ocurren tumores de fosa posterior en adultos, las causas más frecuentes son el hemangioblastoma cerebeloso y las metástasis. El hemangioblastoma cerebeloso se relaciona justamente a esta enfermedad, a este síndrome de von Hippel-Lindau, ¿ya? Entonces, vamos a leer algunas alternativas. Dice, ¿se asocian angiomas y quistes hepáticos? Sí. Herencia autosómica recesiva. Esta enfermedad es autosómica, pero es dominante, no es recesiva. ¿Existe una alteración en el cromosoma 3? Sí, es cierto. ¿En el tratamiento puede ser útil la cirugía en los tumores cerebelosos? Sí, obviamente. A veces se asocia policitemia. Estos tumores cerebelosos, ¿ya? Pueden a veces secretar algunas sustancias parecidas a la eritropoyetina. Por lo tanto, pueden dar policitemia, ¿ya? Entonces, eso es una asociación importante, digamos, desde el punto de vista neurológico, ¿ya? Entonces la respuesta, lo falso dice aquí, es la letra B, porque es de tipo dominante, ¿ya? ¿Cuál de los siguientes criterios es imprescindible para el diagnóstico de Guillain-Barré? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Cuál puede ser la respuesta? ¿La letra C? Ya, dice cuál es imprescindible. Entonces, imagínense que viene un paciente, ¿ya? Una paciente de, no sé, 49 años, ¿ya? Que viene que ella dice que fue al hospital a una consulta habitual porque es diabética y cuando llega al hospital y quiere subir las escaleras, nota cierta dificultad para subir las escaleras, pero bueno, lo sube y va a su consulta, ¿no? Cuando se está yendo a su casa y va a tomar el ómnibus, nota más dificultad para subir al ómnibus, ¿ya? Bueno, se sienta, se va a su casa, etcétera. En la tarde sigue notando falta de fuerza, que le dificulta un poco caminar, pero ella dice que sí podía caminar, ¿ya? Al día siguiente, cuando se despierta, la paciente quiere ir al baño y ya presenta una debilidad franca, ¿no? Entonces le dificulta demasiado ir al baño. Entonces la deciden llevar al hospital. Entonces llega la emergencia y en ese transcurso que ya llega la emergencia, digamos como al mediodía, ¿sí? Ya la paciente no puede caminar, ¿ya? No tiene fuerzas para caminar. Entonces la evaluamos, ¿no? Y efectivamente se ve una paresia a franco predominio de miembros inferiores, ¿no? Ya no puede caminar, tiene los reflejos disminuidos, ¿ya? La sensibilidad está normal y las funciones mentales también pues están conservadas, ¿no es cierto? ¿Qué planteamos en esta paciente? Un Guillain-Barré, ¿no es cierto? Es una polineuropatía aguda, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en ese momento? Estamos en el segundo día de enfermedad. ¿Qué hacemos? ¿Le hacemos la punción lumbar? ¿Cómo diagnosticamos que es un Guillain-Barré? Como que dice criterio imprescindible, punción lumbar. ¿Le haríamos punción lumbar a esta paciente? En la segunda semana, ¿no es cierto? Ya, ¿qué más? ¿Le pediríamos algo? ¿Le pedimos una tomografía del cerebro? No, ¿para qué vamos a pedir una tomografía? ¿No? Porque esta es una enfermedad del sistema nervioso periférico. Entonces, en una tomografía o una resonancia, no vamos a ver nada que nos interese, ¿no es cierto? Le pedimos una electromiografía,
por aquí creo que dice, ahí está, la B. Le pedimos una electromiografía. ¿Qué dicen? Los hallazgos electromiográficos en un Guillain-Barré se ven en la segunda o tercera semana. Entonces, los primeros días puede verse todo normal o unas discretas alteraciones inespecíficas. Entonces, tampoco nos va a ayudar la electromiografía, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo diagnosticamos que es un Guillain-Barré? ¿No? El diagnóstico del Guillain-Barré es clínico. Es clínico. ¿Ya? Con todo lo que les he contado está el diagnóstico. ¿Ya? ¿Y qué hacemos en ese caso? Lo dejamos en observación, lo mandamos a su casa, lo hospitalizamos, lo mandamos a la UCI. ¿Qué hacemos? Ya, ¿qué hicimos con la paciente? La mandamos a la UCI. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que ha evolucionado muy rápido. En 2 días la paciente ya no puede caminar, ¿no? Ahora, la paciente también tenía antecedentes de asma, ¿ya? Entonces le pedimos una función ventilatoria, ¿ya? Una espirometría. Y se detectó que había un compromiso marcado ya de la función respiratoria sin evidencia clínica, ¿no? O sea, la paciente estaba pues progresando, su enfermedad estaba haciendo compromiso ventilatorio ya. ¿Y qué hacemos para el tratamiento de Guillain-Barré? Inmunoglobulina o plasmaféresis, cualquiera de los dos. ¿Qué hicimos? Le dimos inmunoglobulina, ¿no? Entonces, tuvimos que convencer a todos de que el diagnóstico clínico era suficiente, ¿no? Porque no teníamos ninguna otra evidencia del diagnóstico, ¿no? Y se le dio pues un tratamiento con inmunoglobulinas. El tratamiento cuesta como $15.000, ¿ya? De inmunoglobulinas. Entonces hay que estar seguros pues del diagnóstico, ¿no? No se le puede dar a cualquiera ese tratamiento, ¿no es cierto? Y bueno, la paciente todavía progresó un poco más, hizo cierta paresia facial, pero de ahí se detuvo y empezó una lenta mejoría, pues, ¿no? Entonces, el diagnóstico de Guillain-Barré es clínico, ¿ya? Ahora, ¿qué criterio es imprescindible? El primero, debilidad muscular progresivamente ascendente, como les he contado, para que no se olviden, ¿ya? Eso siempre tiene que haber, ¿ya? Salvo que sea alguna variante especial, porque hay variantes del Guillain-Barré. Pero, como ustedes les van a preguntar lo más frecuente y lo más común, eso es la respuesta, ¿ya? La letra A. Enlentecimiento de la velocidad de conducción, no, porque al inicio quizás no lo veamos. Además, existen formas de Guillain-Barré. ¿Cuáles son? Lo que siempre nos han enseñado, la forma desmielizante, ¿no? Es la polineuropatía aguda desmielizante. Pero existen formas axonales, ¿ya? Hay Guillain-Barré de forma axonal. Y hay una variante que es axonal motora y otra variante que es axonal sensitivo motora, lo que se conocen como AMAN y AMSAN, las iniciales, ¿ya? Neuropatía aguda, axonal motora, y neuropatía aguda, sensitivo motora aguda. La otra variante es el síndrome de Miller-Fisher, ¿ya? ¿Por qué se caracteriza el síndrome de Miller-Fisher? Por una triada: oftalmoplegia, ataxia y arreflexia, ¿ya? Entonces, ahí el paciente tiene ataxia, tiene arreflexia, ¿no? En el Guillain-Barré siempre hay compromiso pues de reflejos, están disminuidos o ausentes. Y tiene oftalmoplegia, los ojos están como que paralizados, no mueve para ningún lado, una oftalmoplegia, ¿ya? Disociación albúmino-citológica en el líquido cefalorraquídeo. Eso se ve normalmente en la segunda semana, ¿ya? O después, pero no se ve siempre. Puede que ustedes tengan un cuadro típico, le hacen punción y es normal, y eso no invalida el diagnóstico, ¿ya? Existencia de disautonomía. La disautonomía es una complicación, ¿no? Es una manifestación
del Guillain-Barré que lo hacen algunos pacientes, no todos. ¿Quiénes lo hacen? Los que, como esta señora, hacen una evolución muy rápida, ¿ya? Que entran a ventilación en menos de 24 o 48 horas. Esos son los pacientes que tienen más riesgo de hacer disautonomías. ¿Qué tipo de disautonomía? Cualquiera. Arritmias, paro cardíaco, gastrointestinales, etc. ¿Ya? Afectación de la musculatura respiratoria, lo van a hacer, pero no todos. ¿Ya? Entonces, aquí la respuesta es la letra A. ¿Está bien? Me quedó claro, ¿no? Siguiente. A ver, ¿qué dicen? A ver, ¿es una polirradiculoneuritis aguda? Sí, ¿no es cierto? La disociación no ocurre en el 100%, lo que les acabo de decir. ¿El pronóstico empeora en la forma axonal? Claro, obviamente, si hay lesión del axón es peor, ¿no es cierto? En cambio, la mielina probablemente se recupere mejor. ¿Los pares craneales no se afectan en esta enfermedad? No, les acabo de mencionar un caso con compromiso de facial, ¿no es cierto? O sea, sí hay compromiso. Una de las causas más frecuentes de muerte es la embolia de pulmón. Claro, como estos pacientes no se movilizan, pueden hacer trombosis venosa, embolias, ¿no es cierto? Respuesta es la D. ¿Ya? Incorrecto, dice. ¿Está bien? Siguiente. Se diagnostica un Guillain-Barré. ¿Qué dato nos haría dudar? ¿Arreflexia universal? O sea, en todos, sí, ¿no es cierto? Eso es correcto, ¿no? Tiene que haber arreflexia, o por lo menos hiporreflexia. Oftalmoplegia puede haber, como en estas variantes que le digo, el Miller-Fisher. Atrofia muscular con fasciculaciones. ¿Qué dicen? Un poco difícil, ¿no? A ver. Falta de disociación albúmino-citológica. ¿Eso me haría dudar el diagnóstico? No, porque puede haber, ¿no es cierto? Puede que no encontremos eso y no invalide el diagnóstico. CIJAD puede ocurrir porque eso ocurre generalmente en enfermedades neurológicas. ¿Qué quiere decir que haya atrofia? Atrofia es un signo en general de enfermedad muscular, de miopatía en general, ¿ya? O de segunda motoneurona, también se puede ver atrofias. Y fasciculaciones son un signo de enfermedad de segunda motoneurona. Es por eso que en el ELA, ¿no? El ELA, ustedes tienen, hemos dicho, compromiso de primera y segunda motoneurona. ¿Qué síntomas hay en el ELA? De primera neurona, hiperreflexia, Babinski, clonus, etc. Segunda motoneurona, hay atrofia, hay fasciculaciones, ¿no? En la lengua se mueve, fasciculaciones en lengua, ¿sí? Y se ve una combinación de estas dos cosas en el ELA, ¿ya? Entonces, en un Guillain-Barré, en pocos días, ¿va a haber atrofia y fasciculaciones? No, ¿no es cierto? No puede haber eso, ¿sí? Ahora, quizás si el paciente no se recuperó en el transcurso de muchos meses, obviamente, claro, va a haber cierto grado de atrofia, ¿no es cierto? Pero no ocurre pues al inicio, ¿ya? La respuesta es la letra C. Siguiente. Nuevamente, paciente con... ¿Qué cosa? ¿De qué nos habla el cuadro? Un Guillain-Barré, ¿no es cierto? Entonces dice, ¿qué es lo primero que queríamos? Ya este paciente llegó 7 días después. O sea, estamos prácticamente en la segunda semana, ¿sí? ¿Qué hacemos? De todos estos, ¿qué hacemos? Punción lumbar, ¿no es cierto? Es lo primero que tenemos que hacer. La electromiografía todavía es muy poco tiempo. Todavía habría que esperar de repente hacia la tercera semana, ¿sí? ¿Ya? Punción lumbar. La respuesta es la D. ¿Cuál es la forma más prevalente de neuropatía diabética? La diabetes me puede dar diferentes tipos de neuropatía. Por ejemplo, me puede comprometer un nervio craneal.
O sea, me puede dar una mononeuropatía craneal. ¿Cuál es el nervio más afectado? El tercero. ¿Qué caracteriza a este compromiso del tercero? Que no se compromete la pupila. La pupila está normal. ¿Ya? ¿Qué otra forma de neuropatía me puede dar? Me puede dar una radiculopatía troncal, que puede simular un herpes, ¿no? Así parecido, pero sin pues las vesículas, ¿no es cierto? Una radiculopatía troncal. ¿Qué más me puede dar el herpes? Perdón, la diabetes. Me puede dar una polineuropatía, ¿no? Distal simétrica. Es lo que nos han enseñado siempre en calcetines y guantes, ¿no es cierto? Empieza en los pies a manera de unos calcetines y luego compromete las manos, ¿sí? Pero también puede haber neuropatía diabética de fibras pequeñas que básicamente dan dolor, unas formas dolorosas, ¿ya? Entonces puede haber diferentes formas de neuropatía diabética, como ven. La más frecuente es la distal simétrica de tipo sensitivo motor. La respuesta es la A. Y las otras alternativas que ven también pueden ocurrir en diabetes, ¿ya? La A. Siguiente. A ver, este está fácil. Así es, ¿no es cierto? Hay diabética, compromiso del tercero, ¿no es cierto? Como les decía, también puede dar, y más frecuente, el tercer nervio craneal cuando es neuropatía craneal. Si a esta paciente le hacemos el reflejo consensual, debe estar normal, porque eso es lo que caracteriza a este tipo de neuropatía craneal por diabetes, que la pupila está normal. Si hay compromiso de pupila, ¿qué tengo que pensar? Que hay una lesión estructural. Ejemplo, un aneurisma. ¿Ya? ¿Está bien? Cuando digo compromiso de pupila, me refiero a que la pupila no reacciona pues con la luz, ¿no es cierto? Está midriática. Siguiente. ¿Cuál de las siguientes condiciones excluye miastenia gravis? Similar al diagnóstico de Guillain-Barré, el diagnóstico de miastenia gravis es un diagnóstico clínico. ¿Ya? Entonces, todo me puede salir negativo y el paciente sigue teniendo su miastenia. Entonces, la respuesta es la letra E. Ahora, podemos usar en miastenia, ¿no?, este dosaje de anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, ¿no?, que me será positivo en un buen porcentaje de ellos. Podemos evaluar si hay patología del timo, básicamente timomas, pero a veces no necesariamente hay timomas, ¿no?, sino simplemente hiperplasia tímica, y operando esto puede mejorar el paciente. Prueba de hidrofonio negativo es el test de Tensilon, ¿no? El Tensilon se inyecta, ¿no?, en forma endovenosa y el efecto lo hace en pocos segundos, ¿no? Y si el paciente tenía tosis, una vez que le pongo Tensilon, hay apertura palpebral que dura 1 o 2 minutos y luego 3 se cae, ¿no? Entonces una prueba de Tensilon positiva, que me ayuda en el diagnóstico de miastenia, pero si sale negativo no quiere decir que no tenga, ¿ya? Afectación de músculos de miembros, claro, ¿no? La miastenia va a haber paresia, pues, ¿no es cierto? Principalmente proximal. ¿Ya? Entonces, la respuesta es la letra E. Uno de los siguientes hechos no es común entre miastenia y Eaton-Lambert. La miastenia y el Eaton-Lambert son síndromes miasteniformes, los dos, ¿ya? Clínicamente se parecen bastante los dos, ¿ya? Debilidad muscular fluctuante, claro, eso es lo que caracteriza a los síndromes miasteniformes. En realidad no hay falta de fuerza, sino hay fatigabilidad. Se cansan, ¿no? Entonces, pacientes con miastenia amanece bien, ¿no? O bueno, amanece bastante bien. Y en el transcurso del día
va presentando tosis, diplopia, cansancio, etc. ¿No es cierto? Descansa, al día siguiente otra vez, está más o menos bien, y otra vez, como se va fatigando, van apareciendo los síntomas. ¿Ya? Afectación del sistema nervioso autónomo. En miastenia gravis no se afecta el sistema nervioso autónomo, en cambio en el hito Lambert sí. ¿Ya? ¿Ambos son trastornos autoinmunes? Claro. ¿En ambos casos se pueden emplear corticoides? Sí. ¿No hay afectación de la sensibilidad? Claro, porque los síndromes miasteniformes son un problema de la unión neuromuscular. O sea, la sensibilidad no está afectada, no tiene nada que ver. ¿Ya? Entonces la respuesta, la letra B. ¿Está bien? A ver, 76. ¿Qué cosa es la oftalmoplegia internuclear? ¿Alguien se acuerda? La oftalmoplegia internuclear se presenta clásicamente en esclerosis múltiple. ¿Ya? Es, podríamos decir, entre comillas, casi diagnóstico. ¿Ya? Si vemos oftalmoplegia internuclear, primera sospecha, esclerosis múltiple. ¿En qué consiste la oftalmoplegia internuclear? Imagínense, si ustedes me ven un ratito, si yo miro hacia mi izquierda, ¿ya? Mi ojo derecho, ¿no? Que debería moverse así, ¿no? Hacia la parte interna, no lo va a hacer, se queda ahí. Y este ojo va a ser nistagmus. ¿Me entienden? Lo mismo sería para el otro lado. Si miro para ese lado, ¿no? Este ojo no va a hacer este movimiento. Y este ojo hace nistagmus cuando miro para allá. ¿Entienden? Eso es oftalmoplegia internuclear. ¿Ya? Ahora, también podría verse eso en un infarto o en un tumor en tronco. Pero no solo me daría eso, pues me daría otras cosas que me darían el diagnóstico. ¿No es cierto? También se puede ver algo muy parecido en miastenia gravis, ¿ya? Sin ser una oftalmoplegia internuclear, sino por la debilidad de los músculos, ¿no? Que controlan el movimiento de los ojos, ¿ya? Entonces la respuesta, la letra D.